Algunas madres cometen el error de muchas veces no educar bien a sus hijas y a sus hijos. Estaremos hablando específicamente de las madres y las hijas, pero va aplicado también a los hijos. De decir, ay, pobrecita mi hija, está muy pequeña para enseñarle o para que haga alguna cosa. O pobrecita mi hija tiene mucho estudio, por lo tanto yo voy a hacer todo lo de la casa. Y lamentablemente estamos cometiendo un grave error porque estamos criando el que parásitos, que si alguna vez faltan los padres, esta persona, ¿qué hará con su vida? Realmente no sabrá, dependerá totalmente de alguien e irá de fracaso en fracaso. Madres y sus hijas, en ello meditaremos. Bienvenidos. Y es que cuando se es padre, muchas veces se cometen errores tras errores en la educación de sus hijos. Y más hoy en día, cuando lamentablemente vivimos en una generación totalmente depravada y en una generación que no quiere hacer absolutamente nada. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Padre que está en el cielo, santo y glorificado Señor sea su nombre. Acompáñenos, Señor, a seguir adelante. Acompáñenos en esta hora para poder meditar en este tema, Señor, importante, en el cual necesitamos, Señor, totalmente de su Espíritu Santo. En sus manos de amor estamos, como siempre, Señor, para poder seguir haciendo su voluntad, para poder seguir adelante, Señor, ayúdenos porque nosotros solos no podemos. Guarde de su pueblo. Sabemos que usted tiene pueblo alrededor de toda esta tierra, Señor, que la verdad pueda llegar a ellos y que puedan atender su llamado. Quédese con nosotros cada día y acompáñenos. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y como mencionábamos al principio, muchas veces las consecuencias de no tomar las decisiones importantes con respecto a los hijos, luego tenemos que sufrirla y se hace muy amargo. El Señor nos ha dado pautas en su palabra para poder corregir, para poder educar bien a los hijos, pero lamentablemente muy pocos hacen caso acerca de estos mandatos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Ya hemos estado hablando acerca de los padres y los hijos, ya hemos estado hablando esas educaciones que se deberían de dar, que debería de haber siempre un equilibrio, ¿no? Pero este escrito me pareció muy interesante porque es una radiografía de lo que hoy en día pasa con las madres y con las hijas y con los hijos. Y realmente es muy interesante el poder tocar este tema porque sé que hay personas que están pasando a lo mejor este tipo de situación. El muchacho consentido, dice, avergonzará a su madre. Y eso es totalmente cierto. En cualquier ámbito de la vida, cuando no se ha corregido bien a los hijos, llegan a avergonzar a sus padres y llegan a ser una pena para ellos mismos. Algunas madres, dice, cometen el error de liberar a sus hijas del trabajo y los cuidados. Al hacerlo, las alientan a la indolencia. La excusa que a veces alegan estas madres es, mis hijas no son fuertes, pero toman el camino seguro para hacerlas débiles e ineficientes. El trabajo bien dirigido es justo lo que necesitan para hacerlas fuertes, vigorosas, alegres, felices y valientes para enfrentar las diversas pruebas con las que está acosada en esta vida. Y aquí realmente toda la razón con lo que ella nos está exponiendo aquí. Muchas madres, dice, cometen el error de liberar a sus hijas o a sus hijos. Aquí pongo a ambos dos también, del trabajo y de los cuidados de esta vida. Las alientan a no hacer nada con la excusa de que, ay, pobrecito mi hijo o mi hija no es tan fuerte, ¿no? Por eso no la voy a poner a hacer absolutamente nada, o lo que mencionaba al principio, trasladándolo hoy a nuestra época, ¿no? Mi hija tiene que estudiar o tiene que hacer tantas tareas
o es muy pequeñita para ponerla a hacer. Y al final, ¿qué pasa? No las estamos preparando para enfrentarse en la vida, porque lógicamente tendrán chascos, deberán enfrentar situaciones duras, mas sin embargo, educándolas así de esta manera, no estamos haciendo el trabajo bien. Madres, el trabajo no perjudicará tanto a vuestras hijas como la indolencia. ¿Se sienten cansadas al final de sus deberes diarios? Una noche de descanso las refrescará y vigorizará, y por la mañana estarán preparadas para volver a realizar un trabajo útil. Ayer hablábamos acerca de la bendición del trabajo y que no deberíamos de estar en la indolencia. Y en este caso, las madres, cuando realmente ven a sus hijos y están ahí sin hacer nada y simplemente pasan de ello, o muchas veces por no pelear, ¿no? Y entonces están criando un hijo para la total ruina. El trabajo es importante, los deberes en el hogar son importantes porque ese cuerpo se moverá, por lo tanto la salud estará mejor. Y la mente también, la mente estará ocupada y sabemos que los niños, los jóvenes, esas mentes tan inquietas, si no están haciendo algo, totalmente se van con los pensamientos y hoy con tantas distracciones que hay, pues ¿qué pasa? Que al final acaban totalmente del lado del enemigo. Muchas madres están demasiado dispuestas a proteger a sus delicadas hijas, amantes de la facilidad y el placer, del cuidado y la responsabilidad, como si temieran que un poco de cuidado pudiera dañarlas. Estas madres cometen un triste error. Al quitarles responsabilidades a sus hijas, las hacen ineficientes para el trabajo útil y las vuelven inútiles en lo que respecta a la vida práctica. Y totalmente lo que está diciendo aquí, para proteger a sus hijas, de vaya usted a saber qué, bueno, depende, lógicamente hay muchos casos y depende de cada situación. Pero la regla general hoy en día, al ver a tantos padres cómo se comportan con sus hijos y con sus hijas, pues, ¿qué es lo que ve uno? Que los dejan hacer lo que quieren y responsabilidades totalmente nada. En los hogares, muchas veces la madre o el padre son los que están ahí haciendo todas las tareas del hogar y sus hijos en sus habitaciones o en las casas, con los móviles, con los ordenadores, con la televisión, prácticamente pasando de todo, mientras sus pobres padres son los que llevan toda la carga. Entonces, ¿qué están haciendo? Creando parásitos. Un error el no poner responsabilidades desde muy pequeñitos. Deben de tener responsabilidades de acuerdo con su edad, claro está, pero deben de tenerlas porque es la manera como se están preparando para poder enfrentar la vida. Y luego, pues, ¿qué pasa cuando se deja a los hijos así, sin hacer absolutamente nada? Pues que sufren las consecuencias de grandes. Su educación atiende a hacerlas desconsideradas con los demás, son frívolas y tal vez vanidosas. Sus mentes están ocupadas con ellas mismas. Sus propias diversiones y gratificaciones egoístas son su principal estudio. Se vuelven orgullosas, insoportables e indiferentes. Se creen delicadas de salud cuando tienen las facultades necesarias para ser mujeres útiles y trabajadoras y se las pone en práctica. Y hoy en esta época en la que, bueno, la mujer que puede hacer esto, que puede hacerlo todo, que no debemos de compararla con el hombre porque están capacitados para hacer y una otra cosa. Más sin embargo, cuando se trata de cosas realmente importantes, las madres pueden ser muy feministas lo que quieran, pero no enseñan a sus hijas a ser debidamente mujeres útiles como habla aquí. ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Se vuelven totalmente desconsideradas con los demás y toda la atención se fija en ellas mismas. Sus propias diversiones y gratificaciones egoístas son en lo único que piensa y es lo que vemos hoy en día con las jóvenes, tristemente. ¿Cuántas jóvenes pueden decir que saben cocinar, que saben hacer esto, que saben hacer todas las tareas del hogar? Muy pocas. La mayor visión de muchas jovencitas hoy en día el que es ser youtuber, crear videos y de esa manera ganarse la vida y ya está. ¿Pero por qué? Porque pasan totalmente metidos en las redes sociales y eso es lo que miran de otros y eso es lo que van aprendiendo. Como en sus casas no las ponen a hacer absolutamente nada, pues ¿qué pasa? Pues quieren hacer eso que ven. La indolencia es una maldición para ellas. Aprenden el ceseo de moda simpático y artificial, tan común en las jóvenes mimadas. La afectación se ve casi
en todas las acciones. Se divierten consigo mismas y no piensan en los demás. Viven en la abundancia que les rodean sus hogares paternos y dependen de la generosidad que le dan sus padres. Se apoyan en la fuerza de los padres y no adquieren el poder de depender de sí mismos. Y los de esta clase no están preparados para las duras realidades de la vida. No hacen previsiones para las pérdidas y decepciones en esta vida inconstante. Pueden verse privados de sus bienes y de sus padres. ¿Y en qué se apoyarán entonces? No han adquirido un principio de autosuficiencia, de noble independencia y autosuficiencia, y se desploman por la murmuración, la decepción y el desánimo. Pueden entonces lamentar los efectos de su educación y culpan a sus madres por ello. Estos son algunos de los muchos frutos del cariño equivocado de una madre. Entonces, aquí nos dice cosas realmente de lo que hoy en día estamos viviendo. Hablaba de su época, pero en esta época va mucho más allá también. Cuando la indolencia está en los hogares, cuando no se les enseña a los hijos y a las hijas a ser realmente personas útiles en la vida, ¿qué pasa? Que solo se divierten consigo mismas. Y podemos ver hoy en día a los jovencitos y a las jovencitas. Lo único que les importa es divertirse con ellos, con los amigos, pero nada más. Cuando se les dice de hacer alguna tarea en el hogar, uy, eso es como que les dieran una tortura china. Y entonces únicamente dependen de lo que les dan los padres, dependen absolutamente de ellos. Por lo tanto, no están preparados para las duras realidades. Y cuando vienen las decepciones de la vida, cuando vienen las cosas fuertes, ¿qué pasa? Se ven totalmente desanimados y deprimidos. Y hoy en día estamos viendo que esto es así. ¿Qué ha pasado con esto de la pandemia? Cuando ha totalmente cambiado la vida de muchas personas, cuando ya no pueden hacer y ser libres como antes, ni salir, ni hacer las cosas que hacían antes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los jóvenes, y eso son estadísticas, y lo hemos visto en las noticias, ¿qué pasa? Necesitan psicólogos porque no saben cómo enfrentar esta situación. ¿Por qué? Porque han tenido absolutamente todo, les han dado todo. ¿Y qué pasa cuando esa realidad que ellos vivían ya no es así? Pues se derrumban, no tienen la suficiente autosuficiencia, la suficiente fuerza para enfrentarse a la vida. Y todo lo que se nos viene encima, o sea, toda esta juventud que hoy en día estamos viendo que son totalmente indolentes, es que caerán totalmente en el engaño y no sabrán cómo enfrentar todas las cosas que se le vienen a este mundo. Por eso la importancia de que los padres realmente se pongan las pilas, los que no lo han hecho, y puedan darle responsabilidades y una buena educación a sus hijos, los que aún pueden, ¿no? La inactividad debilita el sistema. Dios hizo a los hombres y a las mujeres para que fueran activos y útiles. Nada puede aumentar la fuerza de los jóvenes como el ejercicio adecuado en todos los músculos en un trabajo útil. Pero la madre indulgente con frecuencia sacrifica su vida en su equivocado afecto por sus hijos. ¿Y se benefician ellos de alguna manera con el gran sacrificio de la preciosa fuerza de la madre? No. Son positiva y permanentemente perjudicados. Se les enseña a pensar y a preocuparse solo por ellos mismos. Así como se dobla la ramita, se inclina el árbol. Y lamentablemente, haciendo esto que nos está mencionando aquí, están perjudicando totalmente a los hijos. Se les enseña, dice, solamente a preocuparse por sí mismo. Y lo vemos. Hoy en día tenemos una sociedad totalmente egoísta. ¿Pero por qué? Porque las madres no se han dedicado a hacer su tarea con sus hijas. Estuvimos viendo ese papel que tiene la madre en este mundo, de preparar a sus hijos para la eternidad. Lógicamente que el padre tiene mucho que hacer, pero la madre, al estar más ligada con sus hijos, pues tiene una gran responsabilidad, pero la madre hoy en día no sabe ser madre. Madres, si vuestras hijas están rodeadas de abundancia, no hagáis esto una excusa para descuidar el darles una educación en las ramas útiles del trabajo doméstico. No las alentéis en la indolencia, ni permitáis el empleo frívolo de su tiempo. Debéis ayudar a vuestros hijos a adquirir un conocimiento que, en caso de necesidad, les permita vivir de su propio trabajo. Debéis enseñarles a ser decididos a seguir la llamada del deber. Y esto muy pocos padres lo están haciendo. Hay que enseñar a los hijos, dice, a tener un conocimiento
de que en caso de que ellos falten, en caso de necesidad, ellos puedan salirse adelante, ellos puedan vivir de un trabajo. Debéis enseñarle, dice, a ser decididos a seguir los llamados del deber. El deber debería de ser lo más importante, pero lamentablemente, como lo decimos, esto no es lo que prima hoy en día. Lo que hay hoy en día es la indolencia, y los padres, que muchos son padres no porque lo han buscado, sino por accidente o por cualquier motivo, no pueden ser padres. ¿Y qué es lo que están criando? Pues totalmente fracasos tras fracasos. Y estos hijos, cuando se tienen que enfrentar con la realidad, topan con ella y van de fracaso en fracaso constantemente en sus vidas. Así que aquellas que son madres principalmente, que estamos hablando aquí, que puedan educar bien a sus hijos, a sus hijas, mujeres, a enseñarles que deben de tratar de tener autosuficiencia, tratar de que cuando vayan creciendo, cuando se vayan enfrentando en la vida, no tengan que ir de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque como no saben hacer nada, pues ahí se aferran o se acercan a cualquier persona que no les conviene. Que el Señor nos ayude y que el Señor ayude a aquellas madres que tienen esta tarea tan importante, que tienen hijas pequeñas o hijas jóvenes, a que puedan hacer lo que Dios quiere, a que puedan realmente educarlas para la eternidad, que eso es lo más importante. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.